Diabetes mellitus tipo 1 y posibles causas de esta. La diabetes tipo 1, o diabetes mellitus dependiente de insulina, IDM, es una enfermedad caracterizada por la autodestrucción de las células beta pancreáticas que producen insulina. En horas extras, su cuerpo destruye silenciosamente estas células creando una deficiencia de insulina. La IDM parece provenir de un defecto hereditario en el sistema inmune, provocado por algunos estímulos ambientales. La causa exacta de la enfermedad aún se desconoce. Sin embargo, los científicos han aislado algunos factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de la enfermedad. El propósito de esta revisión es proporcionar información sobre hacia dónde se dirige la investigación y lo que ya sabemos sobre la progresión de IDM. Genética. El mapeo reciente del genoma humano ha abierto muchas áreas para explorar en el campo de la investigación de la diabetes. Los modelos animales y los grandes estudios de población han llevado a algunos posibles vínculos genéticos. El complejo principal de histocompatibilidad, MHC, en el cromosoma 6 es un regulador de la respuesta inmune porque reconoce las cosas propias y no propias en el cuerpo. Si algo se ve como extraño, el MHC estimulará la producción de anticuerpos. Los genes codificados en el MHC están asociados con IDM, particularmente los alelos de clase segundo del antígeno leucocitario humano, la DQIDR1. Aunque el locus LADQ parece ser el mejor marcador individual de susceptibilidad entre los caucásicos, al menos el 40% de los casos de diabetes relacionados con la familia tienen combinaciones de alelos DQIDR 2,3. Los alelos DQIDR casi siempre se encuentran juntos en un cromosoma y el riesgo se asocia con que no estén en equilibrio. Se han documentado muchas combinaciones, algunas de las cuales muestran susceptibilidad aumentada y disminuida. Sin embargo, ha sido difícil determinar la contribución del ADQ independientemente de la región del gen de la insulina en el cromosoma 11 también está asociada con el riesgo de IDM. Los estudios realizados en la década de 1970 establecieron una asociación y la contribución de IDM al comparar hermanos con la enfermedad 4, 5, 6. Al comparar la relación entre los miembros de la familia, los resultados son inconsistentes. Las estimaciones actuales sugieren que el A está relacionado en un 40.150% con genes transmitidos por miembros de la familia, 7,5. El riesgo de desarrollar IDM para un gemelo de alguien que ya tiene la enfermedad es de aproximadamente el 70%, y esto aumenta dependiendo de los alelos La específicos que comparten los gemelos, 8. Al comparar el riesgo de desarrollar la enfermedad para familiares de primer grado frente a la población de Estados Unidos, el riesgo es un 20avo y 1/300, respectivamente, 1. La investigación en el área de la ha sido extremadamente difícil. No se pueden obtener respuestas definitivas porque no todas las personas que poseen estos genes susceptibles desarrollan IDM. Realmente, menos del 10% de las personas genéticamente susceptibles progresan a diabetes, lo que implica que otros factores son responsables de la progresión de la enfermedad. Los investigadores han explorado estos otros factores, particularmente los factores ambientales, como la introducción temprana de la leche de vaca, la desregulación del sistema inmunitario intestinal, las infecciones virales, el agua potable y muchos otros. Leche de vaca. Varios estudios de población han encontrado un vínculo entre la exposición a la leche de vaca y un mayor riesgo de IDM en individuos genéticamente susceptibles. Algunos estudios también han demostrado un mayor riesgo para los bebés expuestos a la leche de vaca o las fórmulas a base de leche de vaca dentro de los primeros 3 meses, y también más adelante en la vida. Se ha encontrado que los lactantes alimentados con leche de vaca tenían mayores niveles de anticuerpos de insulina bovina en comparación con los que fueron amamantados, 9, 10, 11. La insulina bovina se encuentra en la leche de las vacas. Los anticuerpos que se unen a la insulina bovina parecen reaccionar de forma cruzada con la insulina humana, 9, 10. La insulina bovina se considera inmunogénica porque difiere de la insulina humana en 3 aminoácidos. Se han encontrado anticuerpos específicos contra la insulina, ISA, aquellos específicos para IDM, y niveles elevados de células T por exposición a la leche de vaca en aquellos portadores de alelos de riesgo de la asociados con diabetes.
Sin embargo, de todos los estudios realizados hasta la fecha, los niveles de anticuerpos que se unen a la insulina parecen disminuir a medida que el niño se acerca a los 9-18 meses. Esto sugiere que el bebé está desarrollando una tolerancia a los antígenos dietéticos. 12. Sin embargo, Varala y otros descubrieron que los bebés que desarrollaron ISA también tenían niveles aumentados de anticuerpos de insulina bovina, lo que sugiere que no se pueden prevenir las respuestas inmunes específicas de insulina en niños propensos a desarrollar autoinmunidad. 12. Otros estudios han encontrado que los niveles de anticuerpos de insulina bovina disminuyen cuando se presenta insulina humana en el cuerpo. Se ha demostrado que el destete temprano, 2-3 meses, de la leche materna aumenta el riesgo de SNID. La leche materna contiene calostro, un líquido ligero que contiene una variedad de factores protectores para el bebé. Los bebés tienen un sistema intestinal inmaduro y fácilmente penetrable que permite que los alimentos, en este caso la leche de vaca, pasen fácilmente al torrente sanguíneo. El sistema intestinal funciona de dos maneras. Aceptará, desarrollará tolerancia a, o rechazará, desarrollará inmunidad a, los alimentos y sus componentes dietéticos. 13. Se ha demostrado que varias proteínas de la leche de vaca están relacionadas con la IDM, como la albúmina bovina, la beta-lactoglobulina y la beta-caseína. 14, 15, 16. Un estudio de Karjalainen y otros en 1992 se realizó para evaluar si la albúmina de suero bovino, BSA, era un desencadenante de IDM. 14. Los investigadores midieron los niveles de anticuerpos anti-BSA y anti-ABOS, parte específica de la proteína de la albúmina, en el suero de niños con IDM recién diagnosticado, niños sin IDM y donantes de sangre. 14. Los anticuerpos que reaccionan al ABOS también reaccionan con una proteína de la superficie de la célula beta que puede representar un objetivo para el ataque autoinmune. 14. Todos los niños en el estudio con IDM tenían la mayor cantidad de ambos anticuerpos, especialmente ABOS, en comparación con los niños sin IDM y donantes de sangre. 14. Los niveles de anticuerpos disminuyeron después de 1 o 2 años de exposición a la leche de vaca. 14. Esto sugiere que la albúmina tiene una sección que es capaz de reaccionar con proteínas de superficie específicas de células beta, que podría contribuir a la disfunción de las células de los islotes debido a la imitación molecular. 14. ¿Qué es la mímica molecular? Cuando hay un antígeno en el cuerpo, las células T se adhieren a un segmento corto, que consta de aproximadamente 10 aminoácidos. Las células T luego presentan el antígeno a los macrófagos, que lo engullen y lo descomponen en fragmentos de proteínas más pequeños. Los macrófagos llevan los fragmentos a la superficie celular donde las células T capaces pueden unirse a él. Esto activa las células T, lo que lleva a la estimulación en otras áreas, para atacar todas las proteínas con segmentos de aminoácidos similares. La albúmina de suero bovino tiene una secuencia de aminoácidos corta, similar a un receptor de la superficie de la célula beta IK69, 17, y la beta-caseína comparte una secuencia similar con un transportador de glucosa. Si aquí se produce mimetismo molecular, la presentación de BSA o beta-caseína en el cuerpo conduciría a la destrucción autoinmune. Contrariamente al estudio de Karjalainen y otros, Varala y otros no encontró asociación con BSA, pero sí encontró un mayor riesgo de SNID recién diagnosticada con beta-lactoglobulina, otra proteína de leche de vaca. 15. Un estudio realizado por Caballo y otros encontró una asociación con un mayor riesgo de recién diagnosticado IDM con beta-caseína, otra proteína de la leche. 16. Sin embargo, no se observaron diferencias con BSA y otras proteínas evaluadas. 16. A pesar de estos resultados contradictorios, parece que puede ocurrir alguna forma de reactividad cruzada con las proteínas de la leche de vaca y los antígenos de las células de los islotes, lo que lleva al autoataque de las células beta. El papel de la leche de vaca relacionado con IDM no está claro. La hipótesis de la mímica molecular ha sido cuestionada. Pocos estudios han encontrado un vínculo entre la inmunidad celular a BSA e IDM. Un estudio reciente encontró que las reactividades a la beta-caseína fueron similares entre los individuos recién diagnosticados con IDM, sus parientes inmediatos sin la enfermedad y los sujetos sanos no relacionados.
Un factor de confusión del estudio anterior fue la falta de sujetos adecuados, ya que los investigadores no utilizaron parientes compatibles con la A. Además, cuando se compara la lactancia materna con la fórmula de leche de vaca, no está claro en qué punto existe un mayor riesgo, así como la cantidad real necesaria para inducir una respuesta inmune. A pesar de toda la evidencia presentada aquí, la exposición a la vaca, infecciones virales se ha considerado que las infecciones virales son más responsables del desarrollo de la diabetes que las proteínas de la leche. Identificar el virus exacto responsable ha sido extremadamente desalentador por varias razones. Las personas están expuestas a muchas infecciones virales durante su vida. Aunque la IDM es principalmente una enfermedad juvenil, cuando se diagnostica la enfermedad, los niños han estado expuestos a muchos virus. Por lo tanto, identificar el exacto sería muy difícil, si no imposible, de vincular. Otro problema es que el daño inmunológico a menudo ocurre después de que el virus desaparece, sin dejar rastro del virus responsable. Sin embargo, grandes estudios de población, así como estudios en humanos y ratones, han llevado a algunos posibles virus responsables. Virus Coxsackie-B. El virus Coxsackie-B es un enterovirus, un virus que forma parte de un grupo de picornavirus, relacionado con aquellos que causan polio. Varios estudios han encontrado que después, o con la exposición a Coxsackie-B, los individuos desarrollaron IDM. Además, grandes estudios de población han encontrado anticuerpos contra el virus en niños con DMD recién diagnosticada. Los virus Coxsackie-B se han aislado del páncreas en niños que han desarrollado IDM muy rápidamente. Además, inducir ciertas cepas de ratón con el virus ha causado que estos ratones desarrollen la enfermedad. La mímica molecular se ha postulado en el caso del virus Coxsackie-B. El virus aumenta la expresión de una enzima GAD en el páncreas. El TAG es un autoantígeno altamente potente de la respuesta autoinmune en modelos humanos y de ratones. Coxsackie-B y GAD comparten una secuencia similar que puede conducir a reactividad cruzada. Otros, pero no limitados a, factores que pueden ser responsables de Coxsackie-B IDM son la regulación alterada del sistema inmunitario debido a la infección viral, la memoria alterada de las células T que les hace olvidar cuáles son propias y no propias en presencia de infección viral, e infección persistente de las células beta debido a los antígenos virales expresados en ellas. Aunque todo esto parece prometedor, varios otros estudios no han encontrado resultados contradictorios, como la ausencia de diferencias en los anticuerpos Coxsackie-B entre aquellos con IDM y aquellos sin él, junto con diferencias en la prevalencia y la cantidad de anticuerpos responsables. Virus de la rubéola. Alrededor del 12.120% de las personas con rubéola infectadas por el feto desarrollarán diabetes dentro de los 5, 20 años, 19, 20. En algunos adultos, el desarrollo de diabetes ha ocurrido después de la infección con rubéola. Aunque esto representa una amenaza para las personas genéticamente susceptibles, los programas de vacunación han disminuido la cantidad de casos de rubéola. Citomegalovirus, CMV. Ha habido informes de casos individuales de niños que desarrollan IDM después de la exposición al CMV. Se han realizado estudios recientes que muestran que las personas recién diagnosticadas con IDM estuvieron expuestas recientemente al CMV. Se ha sugerido que el mimetismo molecular puede ser en parte responsable porque las proteínas CMV comparten un parecido con una proteína en las células de los islotes del páncreas. Paki Cole descubrió que aproximadamente el 20% de las personas con IDM tienen ADN de CMV en las células de los islotes, 21. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, un gran estudio sueco no encontró correlación entre la infección por CMV y el riesgo de DMD, 22. Además de todo esto, las vacunas contra el virus han reducido la prevalencia de infecciones por CMV. Virus de Epstein-Barr, EBV. Se han observado casos individuales en los que las personas infectadas con EBV desarrollan diabetes. Sin embargo, el desarrollo de IDM como resultado de la infección por EBV probablemente no sea responsable de la enfermedad en la mayoría de los sujetos. Pocas investigaciones y casos individuales no son suficientes para considerar esto como una causa importante. Otros virus.
Ha habido informes de personas que desarrollan IDN después de la exposición a la influenza, hepatitis A, varicela zoster, paperas, sarampión, rotavirus, polio y virus Coxsackie. Otros factores ambientales. Estudios recientes han encontrado una asociación positiva entre los niveles de zinc en el agua potable y la protección contra la diabetes. Se ha demostrado que los niveles de magnesio en el agua del grifo también están relacionados con la protección contra la diabetes. Sin embargo, hay evidencia contradictoria con esto. Las protecciones que puede proporcionar el zinc no están claras. A pesar de las posibles relaciones con los metales pesados y la diabetes, se debe hacer más investigación para determinar la relación real. De toda la evidencia presentada aquí, los investigadores no han podido encontrar la causa exacta del desarrollo de IDN. Lo que sí sabemos es que las personas genéticamente susceptibles tienen un mayor riesgo de diabetes. Como se muestra aquí, los investigadores han localizado genes que parecen predisponer a las personas a la diabetes. Sin embargo, los genes no son suficientes, porque no todas las personas que tienen estos genes desarrollan diabetes. Los factores ambientales son otra parte de la imagen. Ya se trate de proteínas de la leche, infecciones virales o función intestinal alterada, las personas con susceptibilidad genética tienden a desarrollar la enfermedad después de la exposición a estas. Identificar qué factor es responsable ha sido difícil porque los mecanismos exactos del cuerpo aún no están claros y las pruebas para determinar estas cosas pueden no ser específicas o aún no se han desarrollado. Más, aislar un factor no es razonable porque hay muchas superposiciones en las funciones inmunes y la genética. Con todo, la investigación se dirige en la dirección correcta, pero por ahora todavía no hay una causa conocida para IDN.